Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del libro de Paulo Flores, Tu propósito de alma, donde vamos a explorar el ascendente en Escorpio. Vamos a entender qué es lo que pide este ascendente para las personas nacidas bajo esta influencia a nivel de experiencias de destino, qué es lo que necesitan integrar para que empiecen a tener una vida mucho más plena y feliz. Ascendente en Escorpio. Muere, transfórmate, renace. Sofía tiene ascendente en Escorpio y siempre se ha sentido atacada y violentada por otros. Su madre era una mujer muy posesiva y controladora, incluso violenta y abusiva. Sufrió muchas agresiones a nivel psicológico mientras estuvo en su hogar. En la escuela le hacían mucho bullying, sus compañeras la molestaban, pues le decían Merlina, la hija de Morticia en Los Locos Adams, por su apariencia. También la agredieron y la traicionaron muchísimo. Lo único que quiere Sofía es que la dejen en paz. No quiere tener conflictos con nadie, pero entre más intenta evitar discusiones, las personas más locas o los accidentes más complicados llegan a su vida, trayendo drama. Sus jefes suelen abusar de ella y le cuesta mucho poner límites, ni hablar de todas las muertes que ha habido en su vida. Ella sabe que en el fondo de su ser existe una energía poderosa y destructiva. Desde pequeña ha sentido mucha energía sexual y furia, pero siempre la ha reprimido, pues tiene miedo a descontrolarse y a ser mala persona. No soportaría la idea de ser parecida a su madre. Además, sabe que tiene una enorme intuición que la alerta de las personas y los lugares difíciles, aunque no confía en ella. Sin embargo, por no escuchar esa voz interna, la vida se le ha complicado muchísimas veces. Esta persona está destinada a incorporar la conexión con el poder personal, la potencia y el valor para enfrentar cualquier tipo de experiencia, procesos de muerte y transformación personal, la conexión con el deseo y la propia energía sexual, la intensidad y la pasión en la vida, su sombra personal y la sombra del mundo, reconocer que todos manipulamos, la experiencia que surge del conflicto, el ser descarado, la intuición y habilidades psíquicas. Hablar de este signo no es tarea fácil, porque todo aquello que se relaciona con él tiene que ver con cosas que habitualmente no queremos ver y forman parte de lo que en psicología se llama sombra, es decir, las experiencias de trauma, muerte, intensidad, sexualidad, manipulación y descontrol, que tendemos a negar tanto en nosotros mismos como en el mundo externo. Lo primero es entender que estamos ante un signo de agua, el cual nos lleva al terreno de los sentimientos. Las personas con este ascendente vienen a conectar con sus emociones y por lo tanto, si son muy mentales o rígidas, será difícil su integración. Ahora bien, el mundo emocional de Escorpio no se relaciona con el amor y la compasión, sino con las pasiones, el deseo, el resentimiento, el odio, la manipulación, el control, el perdón, etc. Es decir, con emociones poderosas y transformadoras que los seres humanos experimentamos. Para la mayoría de nosotros es complicado conectar con ellas, pero para quienes tienen ascendente en Escorpio aún más, pues tenderán a rechazarlas. Las personas con este ascendente tendrán que aprender a reconocer y mirar esas emociones tan potentes que habitan dentro de sí, para darse permiso de expresarlas creativa y conscientemente. Pues si no lo hacen e incluso las niegan, llegarán a su vida situaciones y personas en extremo plutonianas, quienes encarnarán esta energía de destrucción, intensidad, violencia y descontrol, atacándolas y alterando su realidad. No solo tendrán que reconocerlas dentro de sí, sino atreverse a ir a espacios y lugares tabú, donde lo sexual, lo grotesco, lo intenso, lo oscuro y lo que la mayoría de la gente desprecia y evita, sea parte natural de su camino. Es decir, estas personas reconocerán que tienen una enorme capacidad para sostener estados emocionales intensos y dolorosos y que pueden sortear situaciones muy potentes que gran parte de la gente evitaría. Vienen a descubrir que son agentes de muerte y transformación, es decir, personas diseñadas para destruir lo que ya no sirva.
Esto significa que están hechas para el conflicto y para arrasar con aquello que ya ha cumplido su ciclo de vida. Pueden hacer esto gracias al enorme poder que existe dentro de ellas, que no teme cortar cabezas. No obstante, esto es justo lo que más querían evitar, ya que odian estar en confrontaciones abiertas y se niegan a mostrar esa faceta destructiva, apasionada y creativa de sí mismas. En el nivel más elevado, dicha capacidad de transmutación estará alineada con su corazón y alma y no puede ser usada de manera egocéntrica o destructiva según sus deseos. Además, están destinadas a descubrir su enorme poder personal, que es capaz de sostener cualquier tipo de experiencia. No importa lo intensa y dolorosa que sea, se dará cuenta de que tiene un enorme valor para hacerle frente a cualquier tipo de persona o situación. Con este coraje es clave salir al mundo, siguiendo el instinto y la pasión que las moviliza y guía, sin miedo a lo que se puedan encontrar en el camino, aunque sea doloroso y complejo, pues aunque las experiencias las destruya, siempre tendrán la capacidad de renacer. De hecho, ellas mismas están diseñadas para vivir procesos de transformación radical en su vida, como un ave fénix que muere y renace, o como una serpiente que cambia de piel. Es muy probable que vivan grandes crisis de transformación que las cambiarán tanto física como psicológicamente y en su realidad externa. Escorpio es un signo que nos habla de la fusión, de fundir las polaridades opuestas y de fundirse con otro. Libra, el signo anterior, está relacionado con buscar equilibrio entre los polos opuestos, generando una relación armónica entre estos. Por eso las personas de Libra quieren que todo el mundo se lleve bien y no haya conflictos. Escorpio desea algo distinto. Quiere que esos dos polos se junten y se fusionen formando una nueva unidad, y eso implica que ambas partes dejen de existir como tales para unirse, al punto de dar vida a algo mayor. Y para esto se necesita mucha energía, la cual ocasionará fricción, resistencias, chispas y mucha intensidad. ¿Qué significa esto para las personas con ascendente en Escorpio? En primer lugar, nos habla de un enorme potencial sexual que las moviliza con pasión a fundirse con otros. Esta dimensión de la vida va a ser clave para reconocer e integrar creativamente mediante el tantra o la sexualidad consciente. En segundo lugar, nos habla de permitirse vivir experiencias de total intensidad y fusión con algún objeto de deseo o cualquier actividad que les atraiga con pasión. Esto significa, por ejemplo, que si les gusta la danza, se entreguen por completo a esta y se permitan unirse con ella, dejando que la misma experiencia las vaya transformando y destruya a la persona que solía ser para que surja una nueva. Entregarse con todo a aquello que les apasiona es fundamental en el proceso evolutivo de este ascendente. En tercer lugar, las dos polaridades que será necesario integrar son las de el angelito bueno y el angelito malo interior. En más de una ocasión hemos visto en los dibujos animados la siguiente situación: el personaje tiene que tomar una decisión. Sobre su hombro derecho aparece de repente un angelito que le señala comportarse bien y actuar de manera amorosa y compasiva con todo el mundo. Y luego sobre su hombro izquierdo aparece un diablito que lo tienta y le aconseja todo lo contrario. De alguna manera la vida quiere que estas personas no sean ni buenas ni malas, sino que integren en sí ambas cosas. No se trata de ser personas súper buenas, que no sean capaces de defenderse, que le tengan miedo al conflicto y se sientan muy inseguras, pero tampoco ser personas demasiado egocéntricas, tóxicas o destructivas, que arrasen con lo que tienen al frente sin ningún grado de consideración hacia los demás. El personaje de Maléfica en la película del mismo nombre muestra a la perfección cómo se pueden integrar ambas energías. Empieza una maléfica niña, que es una hada extremadamente buena, que luego experimenta una gran traición amorosa y a partir de ese momento se convierte en un personaje malvado que solo busca venganza. A medida que transcurre la película, ella va evolucionando y ya no es totalmente mala ni totalmente buena.
Más bien es capaz de convertirse en una persona mucho más rica, con muchos más matices, que al final reúne en sí ambas potencialidades. Puede ser compasiva y amorosa y también potente y destructiva. De cierta forma, este es el viaje evolutivo de alguien con este ascendente. Por lo tanto, profundizar en su propia sombra y oscuridad será clave para ella. Las personas con ascendente en Escorpio tienen que aprender a decir lo que sienten, lo que en realidad les pasa, hablar de lo bonito y lo feo sin temor al conflicto, porque este es parte de su misión de aprendizaje y evolución. En la naturaleza, no todos son árboles y flores, también existen los volcanes, los terremotos y los tsunamis. Y detrás de estas catástrofes aparece una naturaleza transformadora que tiene un poder interno gigantesco. Las personas con ascendente en Escorpio que no pueden conectar con ese poder y tienen pánico de destruir, tienen que dejar atrás el miedo de sentir, evitar ser rígidas y contenidas y no pensar tanto ni dar tantas vueltas a las cosas, en particular a esperar que todo sea armónico y lindo en la vida. Es importante aceptar que no todo es blanco o negro, que también existe el gris y que para ser gris es necesario conectarse con el poder personal, con la sexualidad, con la propia capacidad de ser compasivas consigo mismas y con aquella parte que no les gusta. Quienes tienen ascendente en Escorpio pueden trascender el juego de las polaridades, ser personas potentes y compasivas al mismo tiempo. Seres con una gran fuerza interior capaz de transformarse y transformar a los demás aceptando todos los colores que trae la vida consigo. No se activa el ascendente si las personas no reconocen la parte más oscura de sí mismas, es decir, su sombra, si tienen miedo a su lado potente, destructivo y sexual. Aquel que se resiente, que odia, que es intenso y que se expresa con mucha fuerza. Muchas de estas personas reprimen y controlan sus emociones por miedo a desbordarse o mostrarse malas. Otras tienden a victimizarse en exceso, usando la manipulación como una forma de lograr lo que quieren, sin salir directamente al mundo para hacerlo. Si no se conectan con su poder personal y tienen miedo a enfrentar situaciones o personas intensas, complejas o violentas, tendrán dificultades para lidiar con la realidad que les traerá este tipo de experiencias de vuelta. Muchas sufren un gran miedo a salir al mundo, sienten la necesidad de esconderse y protegerse. La gran mayoría no se muestra hacia afuera como en realidad es, expone una máscara que oculta quién es o su verdadera intención. Todo esto bajo la necesidad de protegerse y no ser heridas, traicionadas o abusadas. Tampoco se conectan con su ascendente si le tienen miedo al drama, al conflicto, a las situaciones tabú o donde haya sangre. En su inconsciente hay una resistencia enorme a sentir y sostener emociones intensas, así que tienden a desconectarse cuando están sintiendo mucho. Además, suelen negar la parte más primitiva, básica e intensa de las emociones escorpionanas que habitan dentro de sí y pueden juzgarse duramente por tenerlas. Sienten un enorme anhelo de armonía, de paz, humanidad evolucionada, que se niega a ver la sombra y vivir conflictos. Además de un deseo de separación individual, el cual se resiste contra el impulso de fusión con experiencias y personas, bloqueando y reprimiendo el deseo personal de conexión total. Algunas veces pueden actuar de manera muy destructiva y tóxica, hacerse daño a sí mismas o a los demás. Pueden enfermarse, pues la energía de la destrucción retenida se dirige contra ellas. Asimismo, suelen boicotear sus propósitos porque dejan que sus emociones profundas, no trabajadas, emerjan de forma volcánica, o bien se aferran o apegan demasiado a algo, al punto de volverse manipuladoras y dominantes en extremo. Cuando esto ocurre es porque salen de la polaridad de la negación y se van para el otro extremo, se vuelven la oscuridad. Sus deseos, obsesiones, necesidad de venganza, de manipular y controlar las posee. Pueden descontrolarse y destruir a otros. Hacen cualquier cosa con tal de obtener lo que quieren, pues están obsesionadas con controlar su vida para así no sufrir experiencias de dolor. Este nivel también limita el potencial de este ascendente, básicamente por dos motivos.
En primer lugar, como ya expliqué, porque el camino evolutivo implica la integración de la luz y la sombra, es decir, expresar una vibración más gris, compasiva, pero al mismo tiempo implacable. En segundo lugar, la necesidad de controlar bloquea el don de la transmutación, muerte y regeneración de sí mismas y de otros. Este don está al servicio de algo mayor que el yo. Sin embargo, si se usa desde el egoísmo, se transforma en ego y las personas no actúan desde lo que la vida realmente les está pidiendo. Lo anterior implica que aún tienen miedo a entregarse a la existencia misma con sus crisis. Por ello, no pueden confiar y comprender lo que son capaces de sostener. Su poder personal no debe estar al servicio de su ego, sino de su alma, la cual las empujará a avanzar, transformarse y transformar a otros. ¿Qué tipo de situaciones les pondrá la vida por delante? Uno de los caminos de aprendizaje para las personas con este signo en el ascendente es conocer la realidad del dolor y el sufrimiento. Por eso es muy común que en su vida haya situaciones de alta intensidad emocional, crisis, pérdidas y experiencias que sean conflictivas, traumáticas o dolorosas. Entre más repriman su lado destructivo y su sombra, más posibilidades habrá de que lleguen personas violentas a su vida. La experiencia de sentirse violentadas es tan potente que se puede ver desde el parto, el cual suele ser un instante muy traumático, donde el bebé se sintió agredido por la vida. Desde ese momento, la sensación de que alguien las puede atacar, abusar de ellas o peor aún destruir, puede haber quedado instalado en su interior y es fundamental que profundicen en estas emociones. Este es el principal motivo por el cual tienen tanto miedo a ser agredidas o destruidas y es la causa que genera su fuerte necesidad de control. También pueden haber vivido muchas experiencias de muerte donde hubo personas queridas que fallecieron o donde la vida que tenían fue destruida. Probablemente la relación con mamá o con alguien del hogar es muy dramática e intensa. Desde pequeñas, las personas con ascendente en Escorpio se han sentido manipuladas por sus más cercanos y otros. Sin embargo, vienen a descubrir que todos manipulamos en un nivel u otro y que esto no es necesariamente malo, que es parte normal del ser humano. Ahora, existen dos extremos en los que estas personas pueden caer. Por un lado, sentirse víctimas de las manipulaciones de los demás sin poner límites por la culpa o porque piensan que no tienen el poder para hacerlo. O por otro lado, convertirse en personas en exceso manipuladoras para lograr lo que quieren. Ninguna de las dos opciones integra el lado luminoso con el oscuro. El ascendente en Escorpio evolucionado. Las personas con ascendente en Escorpio integrado son grandes alquimistas, son quienes convierten el plomo en oro, poseen el don de transmutar, porque no le rehuyen a ninguna experiencia que les trae la vida. Por el contrario, ven e intuyen sus tapujos, las vivencias tal cual son. Ello les permite comprender los procesos de vida, muerte y regeneración que están presentes en toda la naturaleza sin oponer resistencia porque están en contacto con su propio poder personal, el cual las ayuda a renacer cuando es necesario. Pueden ser muy efectivas durante las crisis, ya que en su corazón acogen a los buenos y a los malos. Esto porque ya no juzgan a los demás, sino que comprenden que la naturaleza de la vida es como el yin y el yang, donde hay luz, hay oscuridad, y donde hay oscuridad siempre hay luz. Consejos. Lo primero que se les puede recomendar a las personas con ascendente en Escorpio es que reparen la experiencia del parto y las memorias tempranas de abuso. Para ello pueden usar la técnica de reparación perinatal e intrauterina o terapias como reverting, el renacimiento o respiración holotrópica. También es recomendable que tomen terapias para mirar y sanar traumas, por ejemplo, la experiencia somática, así como aquellas que se orienten a la liberación emocional, como la bioenergética, pues les pueden permitir expresar las intensas emociones que están contenidas dentro de ellas y así descubrir un camino para mostrar el dolor y el resentimiento interno. De igual modo, es importante que profundicen sobre la sombra, es decir, todo aquello que tienen dentro y que les aterra porque sienten que las puede destruir. En este sentido,
Terapias de trabajo de la sombra como la Gestalt son recomendables. El Diamond Logos es una terapia más avanzada que les puede ayudar a mirar el miedo a ser destruidas, esa sensación que tanto les aterra. Las personas con ascendente en Escorpio pueden ir a lugares donde el dolor esté presente o a lugares relacionados con la muerte o cualquier tema que nuestra sociedad considere tabú para experimentar cómo se sienten y qué resistencias se les activan. Además, tienen un gran don para acompañar a la gente que sufre. Estar ahí y sostener esas emociones sin miedo. Muy bien, hemos finalizado el capítulo del ascendente en Escorpio. Nos vemos en una próxima oportunidad donde vamos a explorar el ascendente en Sagitario. Bye.